Mi nombre es Francisco Mina y esto es Libres al Sol, filosofía para los que están en la vereda. Segunda parte del audio hecho en base a una selección de textos, de párrafos del capítulo 1 de Pedagogía del Oprimido de Paulo Freire. He llamado a este apunte la utopía pedagógica latinoamericana. Opresión y violencia. Una vez establecida la relación opresora, está instaurada la violencia. De ahí que ésta, en la historia, jamás haya sido iniciada por los oprimidos. ¿Cómo podrían los oprimidos iniciar la violencia si ellos son el resultado de una violencia? ¿Cómo podrían ser los promotores de algo que al instaurarse objetivamente los constituye? No existirían oprimidos si no existiera una relación de violencia que los conforme como violentados en una situación objetiva de opresión. Son los que oprimen quienes instauran la violencia, aquellos que explotan, los que no reconocen en los otros y no los oprimidos, los explotados, los que no son reconocidos como otro por quienes los oprimen. Quienes instauran el terror no son los débiles, no son aquellos que a él se encuentran sometidos, sino los violentos, quienes con su poder crean la situación concreta en la que se generan los abandonados de la vida, los desarrapados del mundo. Quien instaura la tiranía no son los tiranizados, sino los tiranos. Quien instaura el odio no son los odiados, sino los que odian primero. Quien instaura la negación de los hombres no son aquellos que fueron despojados de su humanidad, sino aquellos que se la negaron, negando también la suya. Quien instaura la fuerza no son los que enflaquecieron bajo la robustez de los fuertes, sino los fuertes que los debilitaron. Sin embargo, para los opresores, en la hipocresía de su falsa generosidad, son siempre los oprimidos, a los que obviamente jamás dominan como tales, sino conforme se sitúen interna o externamente, denominan esa gente o esa masa ciega e envidiosa, o salvajes, o nativos, o subversivos, son siempre los oprimidos los que desaman. Son siempre ellos los violentos, los bárbaros, los malvados, los feroces, cuando reaccionan contra la violencia de los opresores. En verdad, por paradójico que pueda parecer, es en la respuesta de los oprimidos a la violencia de los opresores donde encontraremos el gesto de amor. Consciente o inconscientemente, el acto de rebelión de los oprimidos, que siempre es tan o casi tan obvio cuanto la violencia que lo genera, este acto de los oprimidos sí puede instaurar el amor. Mientras la violencia de los opresores hace de los oprimidos hombres a quienes se les prohíbe ser, la respuesta de estos a la violencia de aquellos se encuentra infundida del anhelo de búsqueda del derecho de ser. La alternativa no violenta al amo y esclavo de Hegel. Los opresores, violentando y prohibiendo a que los otros sean, no pueden a su vez ser. Los oprimidos, luchando por ser, al retirarles el poder de oprimir y de aplastar, les restauran la humanidad que habían perdido en el uso de la opresión. Es por esto por lo que solo los oprimidos, liberándose, pueden liberar a los opresores. Estos, en tanto clase que oprime, no pueden liberar ni liberarse. Lo importante, por esto mismo, es que la lucha de los oprimidos se haga para superar la contradicción en que se encuentran. Que esta superación sea el surgimiento del hombre nuevo, no ya opresor, no ya oprimido, sino hombre liberándose. Precisamente porque si su lucha se da en el sentido de hacerse hombres, hombres que estaban siendo despojados de su capacidad de ser, no lo conseguirán si solo invierten los términos de la contradicción. Esto es, si solo cambian de lugar los polos de la contradicción. Esta afirmación, que puede parecer ingenua, en realidad no lo es. Reconocemos que en la superación de la contradicción opresores-oprimidos, que solo puede ser intentada y realizada por estos, está implícita la desaparición de los primeros, en tanto clase que oprime. Los frenos que los antiguos oprimidos deben imponer a los antiguos opresores para que no vuelvan a oprimir, no significan la inversión de la opresión,
La opresión solo existe cuando se constituye como un acto prohibitivo al ser más de los hombres. Por esta razón, estos frenos, que son necesarios, no significan en sí mismos el que los oprimidos de ayer se encuentren transformados en los opresores de hoy. Los oprimidos de ayer, que detienen a los antiguos opresores en su ansia de oprimir, estarán generando con su acto de libertad en la medida en que con él evitan la vuelta del régimen opresor. Un acto que prohíbe la restauración de este régimen no puede ser comparado con el que lo crea o lo mantiene. No puede ser comparado con aquel a través del cual algunos hombres niegan a las mayorías el derecho de ser. Por otra parte, en el momento en que el nuevo poder se plasma como burocracia dominadora, se pierde la dimensión humanista de la lucha y ya no puede hablarse de liberación. De ahí la afirmación anterior de que la superación auténtica de la contradicción opresores-oprimidos no está en el mero cambio de lugares, ni en el paso de un polo a otro. Más aún, no radica en el hecho de que los oprimidos de hoy, en nombre de la liberación, pasen a ser los nuevos opresores. Para los opresores, la persona humana son solo ellos, los otros son objetos, cosas. Para ellos solamente hay un derecho, su derecho a vivir en paz frente al derecho de sobrevivir que tal vez ni siquiera reconocen, sino solamente admiten a los oprimidos. Y esto porque en última instancia es preciso que los oprimidos existan para que ellos existan y sean generosos. La vieja costumbre de civilizar y conquistar. De ahí que la conciencia opresora tienda a transformar en objeto de su dominio todo aquello que le es cercano. La tierra, los bienes, la producción, la creación de los hombres mismos, el tiempo en que se encuentran los hombres, todo se reduce a objetos de su dominio. En esta ansia irrefrenable de posesión, desarrollan en sí la convicción de que les es posible reducir todo a su poder de compra. De ahí su concepción estrictamente materialista de la existencia. El dinero es, para ellos, la medida de todas las cosas, y el lucro su objetivo principal. Es por esto por lo que para los opresores el valor máximo radica en el tener más, y cada vez más. Ser para ellos es equivalente a tener, y tener como clase poseedora. En la situación opresora en que se encuentran como usufructuarios, no pueden percibir que si tener es condición para ser, esta es una condición necesaria para todos los hombres. No pueden percibir que en la búsqueda egoísta del tener como clase que tiene, se ahogan en la posición y ya no son, ya no pueden ser. Por esto mismo, como ya señalamos, su generosidad es falsa. Por estas razones, para ellos la humanización es una cosa que poseen como derecho exclusivo, como atributo heredado. La humanización les pertenece, la de los otros, aquella de sus contrarios, aparece como subversión. Humanizar es, naturalmente, subvertir y no ser más para la conciencia opresora. Tener más en la exclusividad ya no es un privilegio deshumanizante e inauténtico de los demás y de sí mismos, sino un derecho inalienable. Derecho que conquistaron con su esfuerzo, con el coraje de correr riesgos. Si los otros, esos envidiosos, no tienen, es porque son incapaces y perezosos, a lo que se agrega todavía un mal agradecimiento injustificable frente a sus gestos de generosidad. Y dado que los oprimidos son mal agradecidos y envidiosos, son siempre vistos como enemigos potenciales a quienes se debe observar y vigilar. No podría dejar de ser así. Si la humanización de los oprimidos es subversión, también lo es su libertad. De ahí la necesidad de controlarlos constantemente, y cuanto más se los controle, más se los transforma en objetos, en algo que aparece como esencialmente inanimado. Esta tendencia de la conciencia opresora a inanimar todo y a todos, que tiene su base en el anhelo de posesión, se identifica indiscutiblemente con la tendencia sádica. El placer del dominio completo sobre otra persona o sobre una criatura animada es la esencia misma del impulso sádico.
Otra manera de formular la misma idea es decir que el fin del sadismo es convertir un hombre en cosa, algo animado en algo inanimado, ya que mediante el control completo y absoluto, el vivir pierde una cualidad esencial de la vida, la libertad. El sadismo aparece así como una de las características de la conciencia opresora en su visión necrófila del mundo. Es por esto que por lo que su amor es un amor a la inversa, un amor a la muerte y no a la vida. En la medida en que para dominar se esfuerza por detener la ansiedad de la búsqueda, la inquietud, el poder de la creación que caracteriza la vida, la conciencia opresora mata la vida. De ahí que los opresores se vayan apropiando, también cada vez más, de la ciencia como instrumento para sus finalidades, de la tecnología como fuerza indiscutible de mantenimiento del orden opresor, con el cual manipulan y aplastan. Los oprimidos, como objetos, como cosas, carecen de finalidades. Sus finalidades son aquellas que les prescriben los opresores. La autodesvalorización, romper el techo. La autodesvalorización es otra característica de los oprimidos. De tanto oír de sí mismos que son incapaces, que no saben nada, que no pueden saber, que son enfermos, indolentes, que no producen en virtud de todo esto, terminan por convencerse de su incapacidad. Hablan de sí mismos como los que no saben y del profesional como quien sabe y a quien deben escuchar. Los criterios del saber que les son impuestos son los convencionales. No son pocos los campesinos que conocemos de nuestra experiencia educativa que después de algunos momentos de discusión viva en torno de un tema que se les plantea como problema, se detienen de repente y dicen al educador: disculpe, nosotros deberíamos estar callados y usted, señor, hablando. Usted es el que sabe, nosotros los que no sabemos. Muchas veces insisten en que no existe diferencia alguna entre ellos y el animal, y cuando reconocen alguna, esta es ventajosa para el animal, es más libre que nosotros, dicen. Por otro lado, es impresionante observar cómo con las primeras alteraciones de una situación opresora se verifica una transformación en esta autodesvalorización. Cierta vez escuchamos decir a un líder campesino, en reunión de una de las unidades de producción, un asentamiento de la experiencia chilena de reforma agraria. Nos decían que no producíamos porque éramos borrachos, perezosos. Todo mentira. Ahora que somos respetados como hombres, vamos a demostrar a todos que nunca fuimos borrachos ni perezosos. Éramos explotados, eso sí, concluyó enfáticamente. En tanto se mantiene nítida su ambigüedad, los oprimidos difícilmente luchan y ni siquiera confían en sí mismos. Tienen una creencia difusa, mágica, en la invulnerabilidad del opresor, en su poder, del cual siempre dan testimonio. En el campo, sobre todo, se observa la buena mágica del poder del Señor. Es necesario que empiecen a haber ejemplos de la vulnerabilidad del opresor para que se vaya operando en sí mismos la convicción opuesta a la anterior. Mientras esto no se verifique, continuarán abatidos, miedosos, aplastados. Hasta el momento en que los oprimidos no toman conciencia de las razones de su estado de opresión, aceptan su explotación como una fatalidad. Más aún, probablemente asuman posiciones pasivas, alejadas en relación a la necesidad de su propia lucha por la conquista de la libertad y de su afirmación en el mundo. Poco a poco, la tendencia es la de asumir formas de acción rebelde, en un quehacer liberador. No se puede perder de vista esta forma de ser de los oprimidos, ni olvidar este momento de despertar. Dentro de esta visión inauténtica de sí y del mundo, los oprimidos se sienten como si fueran un objeto poseído por el opresor. En tanto para éste, en su afán de poseer, como ya afirmamos, ser es tener casi siempre a costa de los que no tienen. Para los oprimidos, en un momento de su experiencia existencial, ser ni siquiera es parecerse al opresor, sino estar bajo él. Equivale a depender. De ahí que los campesinos sean dependientes emocionales. El fin de la complicidad con el régimen opresor.
Solo cuando los oprimidos descubren nítidamente al opresor y se comprometen en la lucha organizada por su liberación, empiezan a creer en sí mismos, superando así su complicidad con el régimen opresor. Este descubrimiento, sin embargo, no puede ser hecho a un nivel meramente intelectual, que debe estar asociado a un intento serio de reflexión a fin de que sea praxis. El diálogo crítico y liberador, dado que supone la acción, debe llevarse a cabo con los oprimidos, cualquiera sea el grado en que se encuentra la lucha por su liberación. Diálogo que no debe realizarse a escondidas para evitar la furia y una mayor represión del opresor. Lo que puede y debe variar en función de las condiciones históricas, en función del nivel de percepción de la realidad que tengan los oprimidos, es el contenido del diálogo. Sustituirlo por el antidiálogo, por la esloganización, por la verticalidad, por los comunicados, es pretender la liberación de los oprimidos con instrumentos de domesticación. Pretender la liberación de ellos sin su reflexión en el acto de esta liberación es transformarlos en objetos que se deben salvar de un incendio, es hacerlos caer en el engaño populista y transformarlos en masa maniobrable. Sin embargo, para esto es preciso que creamos en los hombres oprimidos, que los veamos como hombres de pensar correctamente. Si esta creencia nos falla, es porque abandonamos o no tenemos la idea del diálogo, de la reflexión, de la comunicación, y porque caemos en las etiquetas, en los comunicados, en los depósitos, en el dirigismo. Esta es una de las amenazas contenidas en las adhesiones inauténticas a la causa de la liberación de los hombres. La acción política junto a los oprimidos, en el fondo, debe ser una acción cultural para la libertad y por ello mismo una acción con ellos. Su dependencia emocional, fruto de la situación concreta de dominación en que se encuentran y que a la vez genera su visión inauténtica del mundo, no puede ser aprovechada a menos que lo sea por el opresor. Es este quien utiliza la dependencia para crear una dependencia cada vez mayor. Por el contrario, la acción liberadora, reconociendo esta dependencia de los oprimidos como punto vulnerable, debe intentar, a través de la reflexión y de la acción, transformarla en independencia. Sin embargo, esta no es la donación que les haga el liderazgo, por más bien intencionado que sea. No podemos olvidar que la liberación de los oprimidos es la liberación de hombres y no de objetos. Por esto, si no es autoliberación, nadie se libera solo, tampoco es liberación de unos hecha por otros. Así, estando ya deformados en tanto oprimidos, no se puede en la acción por su liberación utilizar el mismo procedimiento empleado para su deformación. Por esto mismo, el camino para la realización de un trabajo liberador ejecutado por el liderazgo revolucionario no es la propaganda liberadora. Este no radica en el mero acto de depositar la creencia de la libertad en los oprimidos, pensando conquistar así su confianza, sino en el hecho de dialogar con ellos. Es preciso convencerse de que el convencimiento de los oprimidos sobre el deber de luchar por su liberación no es una donación hecha por el liderazgo revolucionario, sino resultado de su concienciación. Una pedagogía para que las cosas cambien. Al hacer estas consideraciones, no intentamos sino defender el carácter eminentemente pedagógico de la revolución. Si los líderes revolucionarios de todos los tiempos afirman la necesidad del convencimiento de las masas oprimidas para que acepten la lucha por la liberación, lo que por otra parte es obvio, reconocen implícitamente el sentido pedagógico de esta lucha. Sin embargo, muchos, quizá por prejuicios naturales y explicables contra la pedagogía, acaban usando en su acción métodos que son empleados en la educación que sirve al opresor. Niegan la acción pedagógica en el proceso liberador, mas usan la propaganda para convencer. Desde los comienzos de la lucha por la liberación, por la superación de la contradicción opresores-oprimidos, es necesario que estos se vayan convenciendo
de que esta lucha exige de ellos, a partir del momento en que la aceptan, su total responsabilidad. Lucha que no se justifica solo por el hecho de que pasen a tener libertad para comer, sino libertad para crear y construir, para admirar y aventurarse. Tal libertad requiere que el individuo sea activo y responsable, no un esclavo y una pieza bien alimentada de la máquina. No basta que los hombres sean esclavos, si las condiciones sociales fomentan la existencia de autómatas. El resultado no es el amor a la vida, sino el amor a la muerte. Los oprimidos que se forman en el amor a la muerte, que caracteriza el clima de la opresión, deben encontrar en su lucha el camino del amor a la vida, que no radica solo en el hecho de comer más, aunque también lo implique, y de él no pueda prescindirse. Los oprimidos deben luchar como hombres que son y no como objetos. Es precisamente porque han sido reducidos al estado de objetos, en la relación de opresión, que se encuentran destruidos. Para reconstruirse es importante que sobrepasen el estado de objetos. No pueden comparecer a la lucha como cosas para transformarse después en hombres. Esta exigencia es radical. El pasar de este estado en el que se destruyen al estado de hombres en el que se reconstruyen no se realiza a posteriori, después. La lucha por esta reconstrucción se inicia con su autorreconocimiento como hombres destruidos. La propaganda, el dirigismo, la manipulación como armas de la dominación no pueden ser instrumentos para esta reconstrucción. No existe otro camino sino el de la práctica de una pedagogía liberadora, en que el liderazgo revolucionario, en vez de sobreponerse a los oprimidos y continuar manteniéndolos en el estado de cosas, establece con ellos una relación permanentemente dialógica. Educadores y educandos, liderazgo y masas, cointencionados hacia la realidad, se encuentran en una tarea en que ambos son sujetos en el acto, no sólo de descubrirla y así conocerla críticamente, sino también en el acto de recrear este conocimiento. Al alcanzar este conocimiento de la realidad, a través de la acción y reflexión en común, se descubren siendo sus verdaderos creadores y recreadores. De este modo, la presencia de los oprimidos en la búsqueda de su liberación, más que pseudo participación, es lo que debe realmente ser, compromiso. Bueno, hasta aquí el segundo audio de este capítulo 1, muy reducido porque he extraído párrafos que me parecían más complejos y sin los cuales no perdía sentido el texto. Invito a leerlo en su versión original. Soy consciente de que es un texto difícil, con un lenguaje de la década del 70 y con palabras que a veces nos quedan lejanas, pero que tiene muchísima fuerza para poder seguir inspirándonos a una pedagogía liberadora, o sea, una pedagogía que sea capaz de generar libertad. Espero que les sirva, que sea de mucho provecho. Nos vemos.